Vamos a calcular ahora el valor de la información perfecta. ¿Qué es el valor de la información perfecta? Es lo que yo me gano de más cuando utilizo la información perfecta comparado con lo que me gano sin utilizar el experimento de información perfecta. ¿Cuál debe ser la estrategia? Entonces, cuando una empresa me predice los resultados del experimento sin equivocarse, o sea, me predice exactamente los estados de la naturaleza uno por uno y nunca se equivoca. Miren que la estrategia debe ser, y lo vamos a ver en la tabla que aparece a continuación, escoger la acción de máximo pago. Entonces, para evaluar la información perfecta, utilizamos la tabla de pagos. La única tabla de pagos que hay, tabla de pagos, no hay sino una, que es esta que aparece aquí en esta diapositiva. Entonces, ¿cuál debe ser mi estrategia cuando la firma que nunca se equivoca me manda a decir, ahí sí hay petróleo? Pues en ese caso, efectivamente hay petróleo. Como nunca se equivoca, es porque sí hay petróleo. ¿Y cuál debe ser la estrategia cuando sí hay petróleo? Perforar o vender. Voy a la tabla de pagos. Si me pongo a perforar, o sea, a buscar petróleo, me gano 700.000. Y si vendo, me gano 90.000. No, entre ganarme 700.000 y 90.000, prefiero 700.000. Ese es el pago máximo sobre esa columna. Entonces, cuando la firma que nunca se equivoca manda a decir que si hay petróleo, lo mejor es buscar petróleo y me gano 700.000. Y me los gano con probabilidad .25, porque me los gano cuando si hay petróleo y la probabilidad de que haya petróleo es .25. Similar se hace cuando la firma manda a decir que no hay petróleo. Como nunca se equivoca, es porque efectivamente no hay petróleo. ¿Cuál debe ser mi estrategia cuando no hay petróleo? Voy a la tabla de pagos. Si yo me pongo a buscar petróleo y no hay petróleo, pierdo 100.000. Si yo vendo el terreno, me gano 90.000. No, entre perder 100.000 y ganarme 90.000, prefiero ganarme 90.000. Entonces, nuevamente escojo el máximo. Me gano 90.000 vendiendo el terreno. Entonces miren que la estrategia debe ser buscar petróleo cuando la firma dice que sí y me gano 700.000 con probabilidad .25. O vender el terreno cuando la firma dice que no hay petróleo, en cuyo caso me gano 90.000 con probabilidad .75. ¿Cuánto me gano yo en promedio? Pues me gano 700.000 por .25 más 90.000 por .75, que da 242.500 pesos. Vamos a calcular ahora lo que se conoce como el valor esperado de la información perfecta. ¿Qué es el valor esperado de la información perfecta? El valor esperado de la información perfecta es lo que yo me gano cuando utilizo la información perfecta menos lo que yo me gano sin experimentación, o sea, lo que yo me gano sin utilizar la información perfecta. Miren, la diferencia entre lo que me gano con información perfecta menos lo que me gano sin información perfecta es lo que me está haciendo ganar de más la información perfecta. Ahora, lo que me gano con información perfecta es el valor que acabamos de calcular, 241.500. Y el sin información perfecta o sin experimentación, recuerden que es el 100.000, que es el que habíamos obtenido con el método del promedio cuando utilizamos las probabilidades, el quinto algoritmo, el de el pago promedio con probabilidad de los estados de la naturaleza un cuarto, tres cuartos. Acuérdense que ahí la estrategia debía ser buscar petróleo y me ganaba 100.000. La diferencia entre los dos valores, 241.500 menos 100.000, me da 142.500. Miren que ese valor se llama valor esperado de la información perfecta. El valor esperado de la información perfecta es el valor esperado con información perfecta menos el valor esperado sin experimentación. No confundan los dos valores. Uno es valor esperado con información perfecta, que es 241.500, y el otro es valor esperado de la información perfecta, que es 142.500. Si suponemos que la firma que me está suministrando esa información perfecta me cobra 30.000 pesos por la información, supongamos que tiene un aparato muy sofisticado que le permite detectar sin equivocarse si hay petróleo o no, miren que es rentable, porque lo que me estoy ganando de más es 142.500, que es muy superior a los 30.000. Yo contrato la firma, me gano 142.500 de más,
y le pago 30.000 a la firma y me quedan netos 112.500. O sea que es rentable contratar la firma que es capaz de predecir los estados de la naturaleza sin equivocarse. Así como calculamos el valor esperado de la información perfecta, vamos a calcular ahora el valor esperado de la experimentación, o sea, de la información que se puede equivocar, que a veces se equivoca y a veces no. Entonces miren la forma de hacerlo. Tomamos la tabla de pagos, la misma tabla de pagos. Recuerden que tabla de pagos no es sino una, que es esta que está en esta diapositiva. Y le cambiamos las probabilidades. Las probabilidades de que haya petróleo y no haya petróleo no son un cuarto y tres cuartos, sino las probabilidades de que haya petróleo, dado que la firma manda a decir que no hay petróleo, estamos para el caso S igual 0, que es la firma manda a decir que no hay petróleo, y 6 séptimos para el caso de que no haya petróleo, dado que la firma mande decir que no hay petróleo. Miren entonces que cambiamos las probabilidades de que haya petróleo y no haya petróleo por las probabilidades de que haya petróleo, dado que la firma manda decir que no, y la probabilidad de que no haya petróleo, dado que la firma manda decir que no son ya un cuarto, tres cuartos, sino un séptimo y seis séptimos. Y con esos valores de esas probabilidades calculamos los promedios. ¿Cuánto me gano yo en promedio con las acciones de perforar, que es la primera fila, buscar petróleo y vender el terreno? Pues yo me gano 700.000 con probabilidad de un séptimo menos 100.000 con probabilidad de 6 séptimos, que da en promedio 14.300. En cambio, si vendo el terreno me gano 90.000 con probabilidad de un séptimo y 90.000 con probabilidad de 6 séptimos, que da 90.000. Entonces, entre ganarme 90.000 y ganarme 14.300, es mejor ganarme 90.000. Luego, cuando la firma que predice los estados de la naturaleza, equivocándose a veces sí y a veces no, dice que ahí no debe haber petróleo, lo mejor es vender ese terreno y ganarse 90.000 pesos. Esa es la estrategia, vender el terreno. Para el caso de predicción, no debe haber petróleo. En forma similar se procede cuando la firma, que a veces se equivoca y a veces no, manda a decir, ahí sí hay petróleo, o sea, es igual 1. Utilizo la misma tabla de pagos y cambio las probabilidades de los estados de la naturaleza, haber petróleo y no haber petróleo, por las probabilidades de haber petróleo, dado que la firma manda a decir que sí hay, y no haber petróleo, dado que la firma manda a decir que sí hay, que son los que están en la segunda fila de la tabla de probabilidades a posteriori, o sea, un medio, y calculo nuevamente los dos promedios. 700.000 por un medio menos 100.000 por un medio, 300.000. 90.000 por un medio más 90.000 por un medio, 90.000. Entre ganarme 300.000 buscando petróleo o 90.000 vendiendo el terreno, yo digo, prefiero 300.000, y en ese caso yo me gano 300.000 buscando petróleo, no vendiendo el terreno, sino buscando petróleo. Para calcular el valor esperado de la experimentación, que a veces se equivoca y a veces no, hay que retomar la tabla de probabilidades conjuntas, la segunda de las tablas que tenía las probabilidades de las intersecciones de una predicción con un estado de la naturaleza. Recuerden que en esa tabla, sumando cada fila, que era aplicar el teorema de la probabilidad total, obteníamos las probabilidades de los S, o sea, las probabilidades de las predicciones. Miren en esa tabla que la probabilidad de que la firma prediga que no hay petróleo es 0.7, independientemente de que haya o no petróleo. Y la probabilidad de que la firma prediga que si hay petróleo es 0.3, independientemente de que haya o no petróleo. Entonces, tomando esas probabilidades, miren cuánto me gano yo cuando utilizo la experimentación, o sea, el resultado que a veces se equivoca y a veces no. Yo me gano 90.000 cuando la firma manda a decir que no hay petróleo vendiendo el terreno, me gano 90.000 con probabilidad 0.7. Yo me gano 300.000 cuando la firma, que a veces se equivoca y a veces no, manda a decir que sí hay petróleo
recuerden que eso es buscando petróleo, me lo gano con probabilidad 0.3, porque la probabilidad de que la firma mande decir que si hay petróleo es 0.3. Entonces yo me gano en promedio 90.000 por 0.7 más 300.000 por 0.3 y eso me da 153.000 pesos. Eso es lo que me gano yo de más utilizando la experimentación. Eso se llama pago esperado o pago promedio con experimentación. De la misma forma como calculamos el valor esperado de la información perfecta, como el valor esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin experimentación, vamos a calcular el valor esperado de la experimentación, como el valor esperado con experimentación menos el valor esperado sin experimentación. El valor esperado con experimentación es el que acabamos de calcular con las estrategias según las predicciones, que es 153.000 menos el valor sin experimentación, que recuerden que era el que se utilizó con la tabla de pagos normal y las probabilidades 1/4, 3/4, y que me daba una utilidad de 100.000 buscando petróleo, perforando. El valor entre esas dos utilidades, el con experimentación y el sin experimentación, es lo que se conoce como valor esperado de la experimentación. 153.000 menos 100.000, 53.000. Si suponemos que la firma que me está suministrando ese experimento, que a veces se equivoca y a veces no, me cobra 30.000, pues miren que es rentable contratar esa firma, porque yo la contrato, me gano 53.000 de más, le pago 30.000 a la firma y me quedan todavía 23.000 de utilidad.